Iniciamos esta tarde nuestro consultorio legal hablando de las deudas, ciertamente aquellas que de repente hacen algunas personas y ya no tienen cómo cobrarlas, sea a alguien cercano o no, o de repente nosotros nos hemos endeudado con alguna entidad. ¿Pueden cobrarnos? ¿Hasta qué punto pueden también coger nuestros bienes? De todo eso vamos a conversar con la doctora Carla Montes, abogada del Estudio Linares. Ella nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Maricela, a ti por la invitación. Bueno, este es un tema complicado y empecemos por aquellas personas que están sufriendo porque a nadie le sobra el dinero y tal vez en estos tiempos, en estas épocas de pandemia, quisimos ayudar a alguien que se acercó, que nos pidió cierta cantidad y ya no tiene cómo devolverlo, o por lo menos eso es lo que dice. ¿Qué debería hacer en primer lugar para poder cobrar esa deuda? Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es que antes de suscribir un contrato o brindar un servicio, pues conozcamos con quién estamos haciendo el negocio, ¿ok? Y si, bueno, en este caso ya hemos hecho, digamos, un contrato de préstamo o un contrato de servicio, pues también conozcamos a quién le vamos a cobrar, porque esto va a definir mucho el futuro de nuestra cobranza, ¿no? De repente yo inicio una cobranza pensando que voy a recuperar mi dinero, ¿ok? Y accedo o recurro a una vía judicial, pero finalmente esta vía judicial no me va a ser satisfactoria porque podría tener una sentencia favorable, pero finalmente se vuelve una sentencia inejecutable porque mi deudor podría no tener ningún tipo de bien con el cual yo pueda asegurar el pago de mi deuda. Y eso lo que hace es generarme mucho más gasto, además mucho más desembolso de dinero. No solamente dinero, sino también tiempo. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con mucho énfasis, el Poder Judicial pues está atravesando por una sobrecarga procesal, y recordemos también que en el 2020, en marzo 2020, la vida de muchos, de todo el mundo en general cambió. El Poder Judicial tuvo que adaptarse a una realidad digital, virtual, a la que no estaba acostumbrada y mucho menos preparada para poder afrontarla, ¿no? Entonces, imagínate el cambio tan abrupto que han tenido. ¿Cuánto podría demorar tener una sentencia de este tipo? Mira, esto va a depender mucho de qué tipo de proceso se está iniciando. En un tema judicial yo puedo tener una vía muy larga dependiendo del monto del dinero que quiero cobrar, y podríamos estar hablando de 3 años, 5 años, solamente para tener una sentencia en primera instancia, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo ya verifiqué que esa persona tiene propiedades, tiene bienes a su nombre, que yo veo además a través de las redes sociales, tiene una vida sumamente holgada, podría devolverme ese dinero? Lo primero que debo hacer es enviar una carta notarial, es que se quede en el registro de mis llamadas, mensajes de WhatsApp para el cobro. ¿Todo eso podría recaudar? Sí, lo ideal, lo fundamental es que siempre agotemos una vía extrajudicial, y esta vía extrajudicial comprende, como tú bien lo has mencionado, el envío de cartas notariales, de repente llamadas. Una carta notarial es un documento mucho más formal, ¿ok? Por la fecha cierta en la cual yo voy a notificar a mi deudor con el requerimiento de pago. Y además de eso, dependiendo también mucho del documento que se va a poner a cobro, podría ser de repente que yo ponga a cobro facturas electrónicas, pero de repente también tengo letras de cambio. Entonces, dependiendo del documento que se pone a cobro, me es exigible que yo necesite una conciliación de manera previa a iniciar un proceso judicial. ¿Eso quiere decir que debería tener o presentar de repente algún acuerdo, así sea no notariado? ¿Eso sirve también? ¿De repente hemos firmado entre 2 personas algo, aunque no tenga validez legal? Lo importante es que tengamos un documento en el que una persona reconozca que está aceptando de la otra, estamos hablando de préstamos, un monto de dinero, ¿no? Okay. O en todo caso, de repente, una prestación de servicios, ¿no? Eso es lo importante. Y mucho mejor aún si es que está avisado por o certificado por un notario. ¿Qué pasa si yo durante varios meses, como bien señala, en la pandemia, presté un servicio de cualquier tipo a una empresa que sé que tiene solvencia, o por lo menos eso aparentaba en el momento en el que di servicio, y me dicen, te voy a pagar el otro mes, cumplí 5 meses,
y nunca se me dio nada. ¿Cómo puedo iniciar ese proceso? Bueno, la verdad es que me comentas esto y vienen a mi cabeza muchos recuerdos de clientes que tenemos en la misma situación, que han incluso firmado acuerdos de pago, haciendo un cronograma, ¿ok? Y en el que los deudores efectivamente no cumplen 1, 2, 3, 4 cuotas y se olvidan, ¿no? Y lo que nosotros recomendamos es que si es que ya se suscribes un acuerdo de pago, pues siempre esto venga garantizado. De repente que participe un fiador o que de repente pues nos den algún tipo de garantía, ¿no? Dependiendo también del monto, de repente una garantía hipotecaria con un inmueble, con lo cual yo en verdad ya voy a poder asegurar que efectivamente si inicio un proceso judicial, pues ya tenga garantizado con qué bien se me va a pagar la deuda. Eso quiere decir que mi primer paso debe ser acercarme a esta entidad o a esta empresa y imagino que mensualmente debería haber alguna clase de contrato, ¿no? Que me valide que sí he realizado estos servicios y luego llegar a un acuerdo y si este no se cumple, ir a la vía judicial. La idea es, como tú bien mencionas, recurrir a una vía extrajudicial, firmar un acuerdo de pago, que en este caso lo que nosotros recomendamos siempre es suscribir o una conciliación extrajudicial ante un conciliador o en todo caso una transacción extrajudicial. En estos ambos documentos se deberían establecer cuáles son las obligaciones de ambas partes, ¿ok? Y qué es lo que yo, acreedor, podría hacer en caso de que nuevamente incumpla con el pago de las cuotas, ¿no? Pactadas. Pero ¿qué hacer ahí? Porque uno se ve entrampado. De repente sí, iniciaron con ese pago, como bien dice, hay muchos clientes que empezaron a respirar nuevamente con un pago, 2, pero no se completa nunca el monto adecuado. Cuando ya entro a un proceso judicial, ¿qué hacen con esa empresa para que devuelva mi dinero? En este caso lo que podrían hacer, nuevamente te menciono, dependiendo de qué tan solvente sea mi deudor, podría yo pedir medidas cautelares, ¿ok? Que vayan directamente a afectar cuentas bancarias o que puedan afectar bienes de las empresas. Pero esto es posible siempre y cuando el deudor sea un deudor solvente, porque de repente también tenemos una empresa que está en liquidación, entonces no va a haber de dónde coger el dinero, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos a nuestros clientes es que si la cobranza va dirigida a una empresa y también el acreedor es una empresa, pues podrías iniciar un proceso judicial en este caso, pero ya no con miras a recuperar el dinero, sino a castigo de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Obtengo una sentencia fundada en vía judicial y lo que yo hago es, mediante un informe de incobrabilidad, que es lo que también se elabora, sustento toda esta documentación a SUNAT y lo que hace SUNAT es deducir gastos de mi impuesto a la renta. Esa es una salida que se les da a los clientes porque lamentablemente si tenemos deudores, y aquí viene mucho el problema cuando son personas naturales y no tienen de dónde cobrar, lo único que queda es informarlos de repente a Infocorp. Más que eso, lamentablemente no hay porque previamente tampoco no se elaboró un documento pues que asegure el pago de la deuda. Entonces, básicamente ya va a depender de cada quien. Al momento estamos hablando de prestar un servicio, también verificar si es una empresa que tiene solvencia, o sea, ¿estamos ya llegando a esos niveles, crees? A esos niveles, sí. Y no solamente eso, sino también verificar el domicilio de la persona con la que estoy contratando, porque si no, ¿cómo yo le notifico a una persona respecto de una cobranza o cualquier cosa, pero me es inubicable? Es verdad, sobre todo después de la pandemia, la mayoría es simplemente por internet, ¿no? Trabaja desde casa, yo te pago, te lo deposito en una cuenta y luego a la hora del reclamo, ¿dónde voy? ¿A quién le toco la puerta? Exacto, por eso es muy importante celebrar un contrato o algún documento que tenga fecha cierta y en el que yo especifique obligaciones de ambas partes, reconozca cuáles son los domicilios en el que se tiene que hacer las notificaciones y sobre todo a qué jurisdicción me voy a someter en caso haya un incumplimiento o alguna desaveniencia entre las partes, ¿no? Puede ser la vía judicial o de repente muchos también acceden a la vía arbitral. ¿Y eso debería quedar solamente en un papel plasmado con las firmas? ¿Debería yo llevarlo a un notario? ¿Debería haber una tercera persona como veedor? Lo recomendable es que siempre intervenga un notario
dando veracidad de que las firmas de las personas que suscriben el documento sea quien realmente está compareciendo ante él. Bueno, esto le puede servir incluso para quienes hacen servicio doméstico, ¿no? Porque es verdad, ahora deben entrar a un sistema de pago, de planilla específico, pero cuando esto es con premura, y lo hemos visto muchas veces, por lo menos que quede constancia que las dos personas nos hemos acercado y que hay un compromiso de por medio para que luego sea más fácil a esa parte reclamarle y exigirle lo que tiene que pagar. Exacto. Bueno, la recomendación entonces está dada por parte de la doctora. Aquí estamos hablando de dos situaciones, cuando nos deben y cuando debemos también. Y creo que en los dos casos lo importante es ver cuando prestamos un servicio, a qué empresa lo hacemos con las recomendaciones de la doctora hasta domicilio fiscal, y cuando prestamos qué tanta solvencia tiene o no esa persona y si nos podría o no devolver el dinero a través de un bien, sea un vehículo, sea una propiedad. Y antes de concluir, ¿podría yo eso determinarlo también en un oficio firmado por los dos? Es decir, si tú no me pagas esta cantidad hasta tal fecha, ¿yo puedo apropiarme de tu carro, por ejemplo? Esas son garantías que se establecen en el mismo documento, ¿no? Se da un bien en garantía. Puede ser un bien inmueble o puede ser un bien mueble. Lo ideal es que pueda ser un bien determinado o determinable. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta tarde y haber sido tan clara en este consultorio legal. Muy bien, hasta aquí nuestro consultorio legal.